Hola a todas, estamos aquí otra vez. Os recuerdo que todas las charlas y todas las participantes, tanto de la primera como de la segunda edición, que es esta, están en doit.itigals.org y hoy estamos con Derlis. ¡Hola! Hola, hola a todos. Bueno, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, mi nombre es Derlis Domínguez, soy de Colombia, pero hace poco, más o menos un año y medio, emigré a las Islas Canarias, a Tenerife específicamente. Me siento muy bienvenida aquí en esta isla. Me gusta mucho el océano, todo lo que me rodea, las personas son muy amables y bueno, siempre me he sentido bienvenida desde que llegué. Soy desarrolladora de software front-end junior ahora mismo, pero tuve otra carrera antes de ser desarrolladora, que es electromecánica. Más o menos en Colombia se dividen por técnico, tecnólogo y profesional, como tres escalas. Yo soy tecnóloga, que es como la mitad, más o menos. Entonces tienes cosas de práctica, cosas de teoría y bueno, trabajé 4 años en esa carrera hasta que decidí hacer como el cambio al desarrollo de software y hasta ahora muy contenta de haberlo hecho. Muy bien. O sea, que tú cambiaste antes de venirte a España o una vez que ya estabas aquí. Sí, antes de venirme a España, más o menos en el 2018, empecé a involucrarme con comunidades de tecnología en Colombia que son bastante fuertes. Aquí también, hace poco tuve la oportunidad de ir al Tenerife GG en Santa Cruz y fue increíble la comunidad de personas y de tecnologías y de gente interesada en todo el mundo del software y todo esto. Entonces me invitaron como ponente de una mesa redonda de chicas y estuvo increíble, increíble. Pero sí, también en Colombia fue como mis inicios. Yo empecé con comunidades allá, entonces, por ejemplo, con cada tecnología, JavaScript, HTML, hay una comunidad apoyando a ese lenguaje. Entonces yo comencé a involucrarme con todas ellas, a aprender, a hacer bootcamps, cursos online, bueno, de todo para aprender, pero obviamente no hice el salto así de una vez. Ya más adelante les voy a contar por qué, pero no lo hice de una. Pero sí, fue todo un proceso más o menos que llevo de 4 años, pero como te dije anteriormente, muy feliz de haberlo hecho y estoy ahora mismo como consiguiendo mi primer empleo en esto y seguir aprendiendo. No Claro. sé qué más quieres saber acerca de mí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué decidiste cambiar? Porque ya tenías una carrera, es lo típico, ¿no? Que estudiamos, decidimos una carrera, le dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero también. Sí, ¿Por qué de repente decidiste cambiar? Así de... es una excelente pregunta, pero la verdad es que cuando tienes un trabajo como electromecánica, en mi caso yo sentía que mi carrera como electromecánica sí me iba a llevar muy lejos, pues porque a medida que iban pasando los años yo iba ascendiendo, iba subiendo en sueldo, bueno, muchas cosas que hacían ver que esa carrera iba a ser exitosa, pero había una sola cosa que era con la que yo no hacía como match y era el hecho de que yo tenía que estar en un lugar específico y yo siempre había soñado con viajar, con ser una nómada, conocer países, moverme y eso me esclavizaba prácticamente a estar ahí en un horario, con un contrato fijo, que solo me dan las vacaciones y eso era algo que, bueno, me hacía pensar mucho que como qué cosa que esté relacionada con mi carrera o que al menos yo tenga ese talento para adquirir me permite moverme sin yo estar en un solo lugar. Y ahí apenas empecé a conocer las comunidades, me di cuenta que ser desarrolladora de software te permite moverte de un lado a otro y que si tienes solo un computador e internet, puedes hacer e ir a donde quieras. Entonces yo dije, esa es la que va, la ¿No? que Y además ha coincidido que, claro, con todo el... Una de las poquitas cosas buenas que ha traído la pandemia ha sido que el remoto cada vez se ha hecho más fuerte, ¿no? Aunque ahora parece ser que está intentando claro, claro, volver un poco, perdón, pero... dime. sí, sí, Antes las empresas eran un poco más como cerradas a esa idea de que tú trabajaras remoto, necesitaban ver a la persona, que cumpliera un horario y más que todo por metas y asuntos más de la empresa internos, que no les sonaba mucho como que ser remoto, pero bueno, ya eso cambió mucho. sí, pero claro, aún así, la cuestión es que tú tenías un trabajo, una carrera, como tú dices, una proyección ya, una cierta seguridad, eh, requiere bastante valentía, ¿no? Como que dejar todo esto atrás y pasarte a un sector que aunque, bueno, me gustaría primero que me contaras por qué te decidiste por la parte de frontend
¿Y qué considerabas que traías o qué cosas tenías ya que te ofreciesen una ventaja a la hora de empezar aquí? O sea, ¿por qué no, yo qué sé, no, otra especialidad incluso de tecnología, por ejemplo? Yo sé que hay personas que han hecho el cambio de la rama de humanidades y todo lo que tiene que ver con ser abogadas y todo esto, psicología y todo, y que eso sí o sí no tendría nada que ver, pero al fin y al cabo, si tú haces en retrospectiva, sí tiene que ver porque hoy en día la tecnología se aplica a cualquier rama. Entonces hay aplicaciones para tú contratar un psicólogo online o para recibir terapia o para hacer cualquier cosa. Entonces, sí o sí termina siendo ligada, pero sí tienes razón en el hecho de que yo descubrí algo. Y es que cuando yo hice mi proyecto de grado de la universidad, sí tenía desarrollo de software y yo no lo sabía. O sea, sí lo había hecho, pero no sabía que era eso. Entonces, como bueno, o sea, ya yo lo he hecho, pero no sé qué se llama así, no sé qué puedes hacer aplicaciones, páginas web y todo esto. Entonces, yo hice algo con un sensor, más que todo como IoT, que enlazabas cosas de elementos mecánicos o eléctricos a la parte del frontend de una plataforma que te manejara todo eso, pero yo era totalmente ignorante de ese mundo del desarrollo de software, porque yo siempre estuve ligada al aparato físico, a conectar, a soldar, a todo. Entonces yo como, bueno, eso no tiene nada que ver. E incluso te voy a decir un secreto aquí a ti y a todas. Yo decía que el software no servía para nada, que lo que servía era las cosas, que lo que servía era las cosas que tú podías hacer manualmente, que de qué le iba a servir a una persona si no ibas a arreglar, por ejemplo, su nevera o su computador o su, bueno, el aparato físico que tenía. Pero obviamente toda esta experiencia de 4 años aprendiendo me ha hecho cambiar totalmente la opinión y descubrir que de verdad sí tiene muchos usos útiles a la sociedad y que además tú puedes contribuir con eso. Y ahí yo soy muy social, por ejemplo, y hay muchas fundaciones y muchas cosas que sí aprovechan el conocimiento de un desarrollador de software para crear y cambiar cosas. Entonces sí sirve, no sé qué, ok. Vayan a caer en mi mismo error. No, pero además es súper interesante, es verdad que tendemos, bueno, lo primero es que el sector tecnológico ha evolucionado muchísimo en 20 años, ¿vale? Que 20 años a nivel histórico es nada, pero a nivel social en 20 años ha evolucionado una barbaridad. Vamos a pensar que hace 20 años, pues la gente que ahora, yo por ejemplo que tengo 33 años, me crié cuando empezaba Internet, ¿no? O sea, que es que no había nada ni parecido a lo que tenemos ahora. Entonces, la evolución ha sido muy grande. Entonces, se entiende también que es que tenemos que llegar, ¿no? Como sociedad a entender para qué sirve el software, que puede servir para muchísimas cosas y que además Toda la hay razón. todo tipo de aplicaciones para eso. Entonces, es muy interesante eso que comentas, que las próximas generaciones también que sean conscientes de esa evolución. Claro, tú decidiste, vale, pues voy a dar este cambio por unas razones estupendas, claro, las condiciones de este sector, pues claro, son las que son y creo que muchas acabamos aquí buscando esas condiciones. Y entonces estudiaste de forma autodidacta, me cuentas que has hecho bootcamps, has hecho cursos, ¿cómo afrontaste estos primeros meses, ¿no? De decir, vale, me voy a cambiar. Bueno, en forma paralela tenía mi trabajo que me exigía bastante tiempo, pero hice pues el sacrificio y hice mi primer bootcamp con Pioneras Dev. Aprovechando que estamos aquí, quiero pues darles a conocer. Ellas son de Colombia, son una comunidad que apoya a mujeres que quieren ingresar al mundo de la tecnología para que tengan un espacio seguro, para que no sientan que a veces hacen preguntas tontas, por decirlo así, entre comillas, o se sientan seguras en general. Entonces yo empecé con ellas ofrecieron un bootcamp básico de HTML, CSS, JavaScript y yo dije, bueno, voy a empezar por el principio, que dicen que esas son las bases y bueno, porque yo hice mi propia investigación. Yo dije, bueno, que tengo que aprender todo esto y me di cuenta que el bootcamp me iba a servir, me inscribí, me aceptaron afortunadamente y durante esos 3 meses estuve aprendiendo con mentoras, esto fue presencial en Medellín, Colombia. Yo todavía no había emigrado con mi esposo, bueno, por cierto, soy casada, no lo había dicho. Y entonces decidimos emigrar, fue después, pero primero en el 2018 yo hice ese bootcamp con ellas y empecé a aprender y todo, y mi interés se empezó a agrandar y mis ganas de cambiar de carrera también, pero el hecho de lo que mencionabas ahorita, que yo tenía un sueldo fijo, yo tenía algo seguro, mi zona segura, no quería salir de ahí, entonces cada vez que decía, sí, lo voy a hacer, yo decía, ay, pero nadie me va a contratar si yo no sé todavía nada.
Entonces ese era como mi temor más que todo, el aspecto económico. ¿Cómo vas a hacer ese cambio para luego no tener un trabajo sin experiencia ni nada de eso? ¿Quién te va a contratar? Bueno, un montón de dudas en mi cabeza. Y ya de ahí, pero yo nunca, a pesar de las dudas, dejé de capacitarme. Siempre buscaba Platzi, plataformas, Coursera, bueno, lo que yo encontrara para seguir aprendiendo, hacía mis propios proyectos, hice mi propia página web, empecé a dar como todos esos primeros pinitos y ya ahora en estos momentos yo siento que ya puedo tener mi primer empleo, que ya me puedo desenvolver con un equipo de trabajo, bueno, técnico más que todo. Y en ese momento no, en ese momento me sentía como un bebé, como bueno, y me emocionaba cada vez que ponía la etiqueta y me salía el H1 y si agregaba una imagen me emocionaba y bueno, y por eso lo que me preguntaste ahorita, el frontend para mí fue mi primer acercamiento y yo me sentía identificada porque veía el resultado en la pantalla. Entonces tú ponías algo en el código y se veía en la pantalla. En cambio el backend es un poco distinto, pero no descarto en el futuro aprenderlo porque estuve hace poco haciendo otro bootcamp de .NET para backend también, entonces estoy ahí. Pero primero por lo primero, o sea, aprender frontend y ya luego ya ir aprendiendo más, cada vez más. Claro, no, es que este sector es eso, lo hemos hablado alguna vez también aquí, es increíblemente diverso, hay muchísimas especialidades y cada vez se hacen cosas más interesantes. Entonces, además, no está cerrado a que hagas algo y dentro de 5 años de repente digas, bueno, pues he sido programadora, desarrolladora frontend, ahora me apetece, pues mira, he ido tocando cosas incluso de data, ¿sabes? ¿No? De cosas que no es bastante posible cambiarte. Me dejas muy, muy fácil la pregunta. Cuando, o sea, tú empezaste con todo esto, empezaste a estudiar, ahora ya estás en un punto en el que ya te ves preparada por fin, eso está muy bien porque algunas no llegamos a ese punto nunca, ¿vale? ¿Cuáles serían tu meta ahora a medio corto plazo? ¿Cómo te ves? ¿Qué te gustaría conseguir? ¿Te gustaría aprender algo en especial? ¿Te gustaría evolucionar hacia algún lado? ¿Algo que te interese especialmente? Yo creo que en un futuro, cuando ya haya adquirido bastantes añitos, máximo 3, de como frontend y todo esto, y estar trabajando en una empresa como oficialmente con un equipo real, porque casi todos mis proyectos han sido de mí para mí, o como yo solita aquí en el Bueno, compo. todas empezamos así, o sea que no. Exacto, entonces sí, pero es diferente trabajar con un equipo de trabajo y bueno, es todo otro reto. Entonces, cuando ya tenga esa experiencia con un equipo de trabajo, me encantaría trabajar en IoT, en cosas que tengan que comunicar máquinas con, bueno, como yo empecé inicialmente, pero no lo sabía, entonces sí me encantaría ese aspecto. Y también trabajar en empresas que tengan una labor social. Aquí en España hay muchas y me encanta. Entonces, que sea una fundación, una asociación, algo que yo sepa que con ese código voy a hacer un cambio, voy a hacer algo que va a beneficiar al mundo, no sé, es que soy bastante así como, bueno, tienes que hacer algo, un granito de arena, no vas a cambiar el mundo en un día, pero sí poco a poco puedes hacerlo y pienso que un desarrollador de software tiene todas las ventajas para hacerlo, no sé. ¿Qué piensas tú? Pues, por supuesto, por supuesto. Además es eso, como hay tantas empresas y cada vez hay más empresas tecnológicas, con cierto currículum ya, con cierta experiencia, puedes llegar a tener el lujo de poder elegir, incluso poder elegir los proyectos a los que puedas ir, a las empresas a las que quieras ir. Sí, no Y sabía eso. claro, porque ya hay, sigue habiendo, no sé cómo será la cosa dentro de 10 años, ¿vale? Pero hoy en día sigue habiendo bastante más oferta que personas, ¿no? Sobre todo los nivel junior a lo mejor es un poco más complicado, sobre todo tu primer trabajo, ¿no? Siempre suele ser ¿no? el escalón así de entrada, pero para perfiles más mid o para perfiles más senior, evidentemente hay muchísima oferta. Entonces, a partir de cierto nivel, pues puedes llegar a decir, vale, pues estos proyectos o este tipo de empresas no las quiero ni ver, quiero ir a empresas que sean así, 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 o incluso si tienen definida una labor social, sería mejor todavía, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa bastante positiva de este sector, que puedes valorar no tanto los factores profesionales, puramente dichos, y las condiciones, sino también el tipo de empresas a las que puedes ir. Bueno, en estos últimos años que has estado estudiando, cuéntame, ¿qué ha sido lo más difícil y lo más gratificante con lo que has estado lidiando? Empiezo por lo más difícil. Sí, claro, venga. Bueno, aprender desarrollo de software es como una montaña rusa. Unos días estás como abajo, desanimada, piensas que no lo vas a lograr, que no lo vas a hacer, otros días estás arriba,
te sientes que puedes con todo, entonces es como aceptar que eso es así y que no siempre va a ser una línea recta de todo perfecto, de el código me va a compilar bien, todo me va a salir bien, voy a seguir el tutorial perfectamente y todo me va a salir. Entonces, como cuando no aceptas eso, es frustrante porque tu frustración aumenta mucho más. En cambio, cuando ya aceptas que va a ser así, es mucho más alivio para ti y el aprendizaje fluye mucho más y te sientes más que cada día un poquito aprendes más y luego reúnes como todas esas cositas que aprendiste y se vuelven algo grande. Entonces yo pienso que eso sería como lo más difícil, que fue aceptar que no iba a ser bien todo el tiempo. Eso fue para mí lo más, como algo más de mindset, como cambio de mentalidad, que de técnico. Y si me toca decir algo técnico, fue como que la gente siempre me decía que porque aprendí código desde un framework y no desde las bases, porque yo aprendí desde Angular. Entonces siempre la gente era como, bueno, sabes que hay personas en el ámbito tecnológico que son muy estrictas con eso, entonces te dicen, no, es que tienes que aprender primero HTML, CSS y JavaScript para poder aprender lo demás. Y yo, pero si yo aprendí desde Angular y yo me siento bien haber aprendido desde Angular y ese fue mi curva de aprendizaje, yo no discrimino ni, ¿cómo se dice la palabra? Ni voy a juzgar a una persona que empiece a su ritmo, que empiece como quiera, por arriba, por abajo, por la mitad, bueno, como quiera. Porque yo misma me siento identificada de que yo empecé por ahí y me fue bien y me siento bien. Esa sería como la parte técnica y la parte más de mentalidad. Y lo mejor que me ha pasado es tener un mentor. No es fácil conseguirlo porque no siempre estás rodeado de personas que sepan ese ámbito, menos yo que no venía de esa carrera. Conseguir comunidades es súper bueno y ser apoyadas por esas comunidades. Ahora mismo yo estoy afiliada a DaLovers, que es una comunidad muy chévere aquí en Tenerife. Son de mujeres que organizan siempre cosas de tecnología con la que tú te sientes cómoda de hablar y ellas te pueden enseñar, pueden ser tus mentoras. O sea, cualquiera puede ser tu mentor, mientras que obviamente tenga la experiencia en ese sector o en esa área que tú quieras aprender, pero no discrimines a nadie para ser tu mentor. Puede ser una persona mayor, una persona menor, una persona con, no sé, bueno, puede ser cualquiera en definitiva. Entonces, tener un mentor, eso ha sido para mí un punto clave, porque cada vez que yo estoy atascada es como, bueno, tú puedes, sí, vamos, o mira, o te enseñan el error, pero sin decirte el error. Eso es un mentor súper bueno, si me entiendes, que no te va a dar todo ahí a la mano, pero sí va a estar contigo apoyándote y te va a ayudar siempre. Entonces, esas son las dos cositas que... Sí, lo de las iniciativas de mentorazgo es súper interesante, lo de a ver si lo conocía, además fue hace relativamente poco, fue el evento, ¿no? Hay un evento anual también de charlas que Sí, se no, organiza. yo creo que no pude ir, pero sí he ido ya 2 veces a meetups que ellas hacen y he ido una vez presencialmente hasta Santa Cruz y las he conocido a ellas en persona y han sido genial. Sí, eso es muy interesante. Ahora mismo, pues con la pandemia, todas las comunidades evidentemente se fueron a la parte online, ¿no? Porque por razones obvias no podíamos quedar. Ahora ya nos estamos despertando un poco. Siguen habiendo muchos eventos online, pero empieza a haber eventos también presenciales, workshops, charlas, etcétera, etcétera. Y es muy interesante para una persona. A veces impone un poco, ¿no? Si no conoces a nadie y a lo mejor pues presentarte ahí y intentar conocer a gente, pero es verdad que el 99,999% de la gente es majísima y todo el mundo quiere ayudar. Y el tema de mentorazgo que comentas es muy interesante. Hay muchas iniciativas, tanto a nivel nacional como a nivel mundial incluso, que favorecen sobre todo a las mujeres el tema del aprendizaje compartido, ¿no? De la comunidad. Pues uno es el que tú comentas, el otro es el que yo, por ejemplo, soy mentora, que es Step Forward. Es eso, ¿no? Es simplemente que no hace falta ser súper senior para poder mentorizar y ayudar a una persona, ¿no? Siempre, Claro que sí. con ganas y con compartir tu experiencia es interesante, que ahí también entra en juego las que llevamos un tiempo en el sector y muchas veces nos dicen, bueno, ayuda a mentorizar y dices, no, es que no llevo 20 años en esto, ¿cómo voy a ayudar?
siempre hay algo que aportar, ¿no? Ujú. Y las personas que se sientan un poco perdidas o solas, o las mujeres que quieran entrar y no entienden, no encuentran esa comunidad, pues todas esas iniciativas son muy interesantes para que te orienten, ¿no? Aunque sea. Entonces, muy guay, la verdad es que sí, nunca, no lo habíamos mencionado, pero es súper interesante. Me gustaría preguntarte ¿qué consejo le dirías un poco en el hilo, ¿no? De esto de mentorizar a la gente, que ya vayas tú empezando a mentorizar y nos cuentes tú qué le dirías a una mujer que ahora te viniese en una situación muy parecida a la tuya, ¿no? Bueno, es que en tu caso, claro, incluso tenemos una mudanza de por medio transatlántica, pero una persona que haya estudiado una carrera que le va bastante bien, pero no acaba, no le acaba del todo lo que está haciendo y se está pensando pasarse a tecnología. ¿Qué consejo le darías? Bueno, lo primero sería que haga las cosas a su ritmo y que no intente como abarcar demasiada información, porque recuerdas que habías comentado que en la tecnología hay muchas ramas y muchas cosas. Bueno, es como tratar de buscar algo con lo que primero te sientas identificada. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si tú eres psicóloga y tú sientes que la psicología no tiene nada que ver con el desarrollo, cómo lo vas a unir, todo esto, entonces, sí, al principio buscar algo que tú pienses que sí tiene esa conexión. Entonces, por ejemplo, no sé, plataformas que se traten de psicología y tú quieras saber cómo se construyeron, cómo se hicieron, el detrás, el código detrás. Y eso está más relacionado y no te vas alejando tanto. Y ya luego te vas alejando un poquito, pero no hacerlo como de un sopetón, como dicen en Colombia, como de un trancazo, porque entonces sí vas a sentir como la diferencia y vas a sentir como eso, como esto no es para mí. Y te vas a rendir fácil porque casi siempre los seres humanos estamos como buscando excusas, por así decirlo, para no lograr el objetivo cuando sí lo podemos lograr poco a poco, no así como de una. Y el otro consejo sería como hacer como un roadmap de lo que quieres y empezar a seguirlo. Hay roadmaps que ya están hechos, pero yo aconsejo hacerlo tú misma. Yo lo saqué de internet y cuando vi esa cosa larga, así que primero tienes que aprender Sí, no HTML. agobiarte cuando tengas el roadmap, pero eso también. ¡Wow! Dios mío, yo no, mejor yo hago el mío solita, yo voy viendo qué cosas voy aprendiendo y qué cosas no. Y también, por ejemplo, si vas a hacer el cambio, yo no aconsejo que, por decir, vayas a renunciar a tu empleo de una vez, porque obviamente hablando económicamente eso no es un buen consejo porque tú, no sé, tienes familia o también dependes de ese sueldo, entonces es como ir haciéndolo paralelamente cuando tú quieras sacrificar tu tiempo libre para irlo haciendo paralelamente y luego cuando ya tengas como más o menos una posibilidad de tener un empleo en eso, ahí sí ya retirarse, pero no de una, porque entonces eso va a causar Puede un ser muy buen... frustrante, sí, puede ser muy Sí, frustrante sí, también. claro, porque entonces tú te vas a hacer la pregunta y yo por qué me metí en esto, y mira que ahora ya no tengo sueldo, yo me hubiese quedado mejor donde estaba, y le vas a echar la culpa a toda la tecnología, a toda la gente, bueno, mejor dicho, pero no, hacerlo poco a poco y responsablemente, paralelamente, y cuando tú te sientas segura de que ya puedes dar el salto a lo que se refiere económicamente, entonces hacerlo, pero antes no lo aconsejaría. Me ha parecido muy interesante todo lo que has dicho, pero sobre todo el primer consejo que has dado, porque creo que es interesante que las personas que, sobre todo las que venimos de otro sector, ¿no? Que muchas veces parece que no tiene nada que ver, ¿no? Con tecnología, con programación, con desarrollo, con lo que sea, que busquen esos puntos que hay en común, porque al final es que es lo que has comentado al principio, la tecnología está en todos lados y sea la carrera que hayas hecho, la profesión en la que te has dedicado antes de intentar incorporarte al sector, seguro que hay puntos en común y seguro que los puedes encontrar, ¿no? Y apoyarte en eso, la verdad es que me parece un consejo buenísimo. Bueno, yo para terminar me gustaría preguntarte, claro, ha sido un caminito esto, estás estudiando, sigues estudiando, estás en búsqueda activa, entiendo. ¿Te arrepientes de esta decisión que tomaste un poco loca? Bueno, si te soy totalmente honesta, el arrepentimiento es como por lapsus, como de segundos. En cuando el código no te compila y dices como en qué me metí yo, pero no es como una decisión que ya hayas dicho como, bueno, ya definitivamente no voy a seguir o no voy a continuar. Inclusive hace poco estoy pensando entrar a una convocatoria de una empresa acá en España que se llama, bueno, es una academia, se llama Net Technology, algo así, que te dan la oportunidad pues de conseguirte un empleo, trabajas por 6 meses, no es remunerado, pero en este momento sí tengo la situación como para
para recibir ese empleo no remunerado. Yo sé que hay personas que están en otra situación diferente y no sería algo bueno para ellos, pero entonces estoy pensando en la posibilidad de hacerlo con ellos y apoyarme con ellos para ver si puedo tener mi primer empleo, y paralelamente yo sigo buscando por otro lado. Entonces, para responderte concretamente, no me arrepiento y sigo buscando hasta que logre mi objetivo, porque yo sí quiero ser una desarrolladora y he visto todo lo que se puede lograr con esto. Entonces, para mí está súper bien. Pues ojalá que tengas muchísima suerte. Estoy convencida de que lo vas a conseguir porque además te veo una persona que estás muy organizada, muy enfocada. Bueno, para todo el mundo que nos esté viendo, dentro de 2 años, como ya estoy haciendo con algunos de la primera edición, ojalá pueda hablar contigo y que me cuentes Ay, todo lo que ha sí, pasado en sería este tiempo. genial. Y te deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias por haber venido a habernos contado tu experiencia. Y nada, para lo que quieras, estamos aquí. Gracias a ti por invitarme y espero entonces verlos pronto con mi nuevo empleo. Ojalá. Adiós. Adiós.